Llevo más de 3 años en redes sociales y esto me ha permitido trabajar con los mayores referentes en el mundo del emprendimiento, como por ejemplo es David Turu, que conseguimos más de 1.4 millones de visualizaciones el primer mes que trabajé con él en cuentas que empezaban totalmente desde cero, con Paulinho, que le ayudé a hacer un lanzamiento de más de 300.000 euros, con Carlos Adams, que le conseguí hacer un por 2 en su cuenta en menos de 3 meses, que pasó de 20.000 seguidores a 40.000 seguidores, o por ejemplo con Wall Street Wolverine en sus empresas Rax Labs y Rax Mafia, y con un montón de clientes más que si me pongo a enumerarlos me tiraría aquí 10 minutos enteros. En el vídeo de hoy te quiero contar cómo trabajar gratis me ha hecho ganar muchísimo dinero, autoridad, renombre y cómo tú también puedes hacerlo y qué aprendizajes puedes sacar de yo trabajar gratis con otras personas. Para ello os quiero contar una historia, y es que yo cuando empecé en redes sociales empecé con mi propia cuenta de TikTok, ya que en plena pandemia yo estaba aburrido, no sabía qué hacer y dije, bueno, estoy viendo que un montón de gente está subiendo cosas a TikTok, voy a probar yo también. De hecho, yo siempre he sido de estos chavales que cuando estaba en el instituto o en la ESO, le gustaba siempre YouTube, le gustaba el de Gref, le gustaba toda esta gente y ya hizo sus primeros vídeos ahí en YouTube con la voz de niño rata, pero nunca me atreví a hacerlo más profesional. Entonces en la pandemia dije, bueno, voy a probar TikTok a ver qué tal sale eso. Ahí es donde me empecé a dar cuenta cuando creé TikTok que las redes sociales me gustaban mucho, sobre todo el contenido orgánico, o sea, me apasionaba crear contenido. Y ahí es cuando ya pues estaba en la universidad y yo ya estaba dudoso de si seguir en la universidad o no. Y ahí es cuando conocí a Carlos Adams a través de sus streams y le dije, tío, quiero trabajar contigo, le envié un elevator speech y dije, oye, mira, ¿de qué puedo trabajar? Estaba estudiando ADE y le dije, oye, ¿qué te parece si entro como contable en tu empresa? Claro, en ese entonces Carlos Adams no necesitaba absolutamente a nadie de contable, ya que ya tenían un contable en su empresa, pero dio la casualidad que Carlos Adams me conocía gracias a mi cuenta de TikTok y me dijo, oye, tío Álvaro, he visto que tu cuenta de TikTok tiene muchísimos seguidores, porque en esa época creo que ya tenía 80.000 seguidores, si no me equivoco, más o menos, 80.000, 100.000, para el 2021, más o menos, 2021-2022, que eso era muchísimos seguidores, chicos. O sea, en 2021 tener 80.000 seguidores en TikTok eran bastantes. Entonces ahí es donde dije, oye, pues sí, es verdad, tengo una cuenta de TikTok. Carlos Adams me dijo, tío, nosotros no tenemos cuenta de TikTok, empieza por ahí. Y claro, yo ahí no tenía muchas cosas para ofrecerle a Carlos, ya que no tenía casos de éxito, no tenía un know-how muy grande en las redes sociales, sí que sabía algo, pero no sabía demasiado. Entonces dije, oye, mira Carlos, ¿por qué no te gestiono el TikTok? Encima me lo propuso él también y dije, no me pagues nada, déjame usar tu caso de éxito si esto sale bien y listo. ¿Qué pasaba? Que yo cuando entré en Rax Mafia, que empecé trabajando con Rax Mafia, yo ya era muy pillo, yo ya dije, esto no va a ser mi sitio, o sea, mi sitio no va a ser solo gestionar el TikTok. Entonces, pasado un tiempo, ya le empecé a gestionar el Instagram, le empecé a gestionar pues todo lo que tiene que ver con contenido orgánico. Y ahí es donde me di cuenta que era bueno, ya que le empecé a conseguir bastantes resultados. Y cuando me empecé a dar cuenta de que conseguía resultados y que empezaba a ser más bueno, ahí es cuando tuve una conversación con Carlos y él me dijo, tío Álvaro, tú eres muy bueno siendo estratega de contenido, siendo pues mirando estrategias, cómo mejorar las cosas, porque yo en ese entonces estaba muy enfocado en la edición y me dijo, tío, tienes que dejar la edición entre comillas y dedicarte a ser un estratega de contenido y a cómo podemos, por ejemplo, atraer más leads a través del contenido orgánico. Eso es lo que de verdad te va a dar el potencial. Entonces yo hice eso porque en ese entonces, y lo sigue siendo Carlos Adams, es un mentor que le respeto mucho, y al final me dijo, tío, tienes que hacer esto. Entonces yo lo empecé a hacer y ahí es donde me di cuenta de mi potencial y de las habilidades y skills que tenía, que otras personas a lo mejor no tenían tan desarrolladas porque no se habían dedicado tanto tiempo a las redes sociales o no estaban tan dentro en las redes sociales o con el contenido orgánico. Y ahí es cuando, gracias a Rax Mafia, que obviamente no solo se quedó en Rax Mafia, sino luego ya también fui con Carlos Adams, o sea, la persona de Carlos Adams, el perfil personal de Carlos Adams en sus redes sociales, ahí es cuando me empecé a dar cuenta que empecé a conocer a un montón de personas. O sea, empecé a conocer a Paulinho, a otras personas muy importantes dentro del mundo del emprendimiento, gracias a que yo estaba en Rax Mafia y en Carlos Adams. Y ahí es donde empecé a pensar, tío, cuando tú estás empezando en un trabajo, en una skill o en una habilidad que quieres aprender, no te tienes que fijar en cuánto estás cobrando, sino uno, en cuánto puedes aprender de esa skill con la persona con la que estás, y dos, en los contactos que te puede dar esa persona, porque vale que a lo mejor Carlos Adams no me estaba pagando una millonada, así que obviamente después de un periodo ya me empezó a pagar algo, ¿no? Pero no me estaba pagando una millonada, pero ¿cómo me estaba pagando?
en contactos, en conocimiento, en experiencia, y eso vale muchísimo más que un sueldo de 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 euros al mes. Obviamente yo tenía la ventaja de que podía trabajar gratis o por muy poco porque vivía con mis padres y obviamente iba a aprovechar esa ventaja. Entonces, ¿qué hice? Dije, vale, no me voy a centrar en cuánto cobro, sino en cuánto puedo aprender y cuántas conexiones puedo hacer. Y ahí es cuando llegó mi segundo cliente, que ahora mismo es amigo, que fue Paulinho. ¿Y qué pasó con Paulinho, chicos? Esto es súper importante y es algo que quiero que os quedéis en la cabeza, que a mí me ha servido muchísimo y que si alguien me pregunta hoy o una persona que me ha contratado en una consultoría me dice, Álvaro, ¿cómo puedo hacer esto? Lo haría vale, la primera persona, ¿quién fue? Carlos Adams, ¿no? Y Rax Mafia. A ellos, ¿cuánto les cobré? Casi nada o nada. Empecé a trabajar gratis. Vale, pues a Paulinho no le cobré 1.000 euros o 2.000 euros o 3.000 euros. De hecho, empecé como editor de vídeo con Paulinho. Le cobré súper poco por reel. ¿Por qué? Porque lo que quería es trabajar con él, tener la experiencia que tiene él y los contactos que tiene él. Entonces, no prioricé el dinero, sino prioricé mi desarrollo de skill y también los contactos que me podía dar Paulinho. Entonces le cobré un poquito, obviamente un poquito más de lo que estaba cobrando a Rax Mafia y a Carlos Adams, pero no tanto como para que me rechazara. Y ahí es donde también empecé a trabajar con Paulinho. Y eso empezó a ser una bola de nieve y fue Paulinho, luego fue otro cliente y otro y otro y otro, y ya obviamente empecé a cobrar mucho más. Esto me permitió hacerme un nombre dentro del mundo del emprendimiento de las redes sociales y de que sea muy bueno con mi desarrollo de skill. Al final yo ya tengo 3 años en redes sociales y soy, o me considero bastante, no bueno a la palabra, o bueno, como lo queráis definir, pero bastante habilidoso en traer leads cualificados a través del contenido orgánico y de hacer a las personas virales y tener vídeos con muchas visitas. Entonces, esto ahora me permite pues cobrar muchísimo a personas, a poder enseñar a otras personas a cómo hacerlo, pero porque me he tirado 3 años, y ojo, para mí esto es el inicio, pero me he tirado 3 años cobrando muy poco, intentando desarrollar la skill súper afinada para que pueda llegar a este punto en el que ya me haga un nombre. Entonces, si podéis sacar un aprendizaje de este vídeo, es que trabajar gratis te puede dar muchísimas ventajas. Lo que pasa es que es muy duro al principio, porque obviamente ves a otros emprendedores que a lo mejor ya están cobrando sus 2.000, 3.000, 4.000 euros. Encima esto también se maquilla mucho en redes sociales. Entonces al final ves eso y dices, yo también quiero cobrar eso. Pero lo que no te estás dando cuenta es que no eres tan bueno como te crees. Porque si fueses tan bueno como te crees, te pagarían eso. Ya que yo me he dado cuenta que cuando eres bueno, los clientes te llegan. O sea, no tienes casi ni que buscarlos. Te recomiendan, te dicen, tío, he conocido a esta persona que te puede interesar, habla con él, te conecto. O sea, cuando eres bueno, el dinero llega. Y los clientes llegan, porque es que es pura recomendación. Pero claro, si no eres bueno, con el cliente con el que estés no vas a durar mucho tiempo porque no le vas a conseguir resultados. Y 2, tampoco te van a recomendar. Entonces, si las personas con las que estás trabajando ahora, o por ejemplo, yo qué sé, los clientes con los que tienes en el contenido orgánico, no están volviendo o no te están recomendando, es porque tu producto o servicio no es tan bueno. Entonces, si os puedo recomendar algo o puedo dar mi experiencia para que lo toméis de lecciones, si no habéis desarrollado vuestra skill muy grande, empezar gratis, empezar por lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque sois malos al principio y no pasa nada. Pero esto es un juego de largo plazo, entonces vosotros pensad, si vosotros estáis más de 5 años con la misma skill, practicando, ¿creéis que después de 5 años no vais a ser uno de los mejores con esa skill y vais a poder cobrar 5.000, 10.000 o 15.000 euros? Porque al final, por ejemplo, cuando las personas me contratan a mí consultorías, ¿por qué yo puedo poner un precio un poco más elevado que la competencia o que otras personas? Porque yo ya tengo toda la experiencia de 3 años, tengo un montón de data de mis clientes que puedo aplicar a esas personas que me contratan consultoría, y el problema es que lo que me pagan ellos, yo se los devuelvo en 1, 2, 3, 4, 5 meses, ya han recuperado todo lo que me pagan, e incluso sacan beneficio. Entonces por eso puedo cobrar cantidades un poquito elevadas que mi competencia o que otras personas que están en el mundo de las redes sociales, porque tengo toda la información pasada de otros clientes, tengo cómo se hacen las cosas, tengo las metodologías que se lo puedo enseñar y que se ahorrarían muchísimo tiempo, y obviamente el tiempo que te ahorras, eso también lo pagas, y luego también tengo cómo pueden recuperar eso que me pagan en bastante poco tiempo. Entonces al final esa es la clave, chicos. Y como moraleja del vídeo, de verdad, si estáis empezando con una skill o con unos clientes, empezar totalmente gratis. Desarrollarla. Y el próximo cliente que os venga, a cobrarle un poquito, un 10% más, un 15% más. Ya está. Y ir subiendo. Y sabéis lo mejor, que cuando lleguéis al 100% de vuestro precio, si empezáis gratis, imagináis que luego empezáis a cobrar 3.000 euros,
el siguiente cliente no os tenéis que quedar en 3.000 euros, podéis ir a 4.000, el siguiente a 5.000, el siguiente a 6.000, 7.000, 8.000, no hay techo para arriba, pero sí hay techo para abajo. Entonces, súper importante, chicos, trabajar gratis, aprender skill, no os enfoquéis en el dinero, o por lo menos eso es lo que hice yo, no enfocarme en el dinero al principio, sino enfocarme en ser muy bueno en mi skill y luego el dinero llega solo. Hasta aquí el vídeo, chicos, un vídeo cortito, un vídeo al grano, nos vemos en la próxima.